de que el pueblo de Dios quede desprovisto de sus murallas, de su adoración, de su forma de vida. Pero posteriormente, lo que hacen Zambalá, Tobía y Gesén el árabe con un sacerdote, un sumo sacerdote hebreo, es un sincretismo. Y yo quiero que usted preste mucha atención con esto, porque el diablo, el Señor lo reprenda, siempre estuvo contrarrestando a la iglesia. Pero contrarrestarla no le funcionó, pastor. No le funcionó matar a los cristianos en el circo romano. No le funcionó que los emperadores se levantaran contra los cristianos. No le funcionó que lo aserraran. No le funcionó que lo difamaran, que los leones lo devoraran, que fueran escarnio. Que lo mataran públicamente. Que lo quemaran como antorcha. No le funcionó. Mataban uno y salían 10. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del enemigo? Bueno, la estrategia del enemigo fue hacer un sincretismo. Bueno, si yo peleo contra la iglesia lamentablemente me hace la contra y se fortalece. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pues yo me voy a infiltrar. Yo me voy a introducir dentro de la iglesia. ¿Y cómo me voy a introducir? Con filosofía, con corrientes ideológicas, con idolatría, con un sinnúmero de cosas que vamos a detallar, y adivinación. Sí. Señores, no es que hay muchos profetas, lo que hay es muchos adivinos. O sea, no es muchos profetas, pero eso lo vamos a dejar para los otros temas. Para los otros temas. Pero hay muchas cosas que nosotros hacemos, que nosotros practicamos. Por ejemplo, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, y me disculpan, que mucha gente dentro de las iglesias evangélicas, dicen, señores, yo no sé cómo hay gente que pueden faltar el domingo, porque el domingo es el día del Señor. El evangélico no tiene un día. El evangélico guarda todos los días, porque ¿qué nos hace diferente? O sea, que van a hacer los demás días. Sí, porque ese era el conflicto que había entre los sabáticos y los de Sunday. Sí. O sea, el día del sol. Y venimos uniendo y lo que repelemos por un lado, lo convertimos de otra parte. No. La iglesia evangélica no es una iglesia de días. No es una iglesia que se circunscribe a una fecha, que se circunscribe a ciertos eventos. No. Y me parece que Jesús lo dejó claro eso. Yo soy el Señor del día. Claro que sí. Y no solo para referirse a lo del sábado, sino que él podía adorar o hacer lo que él debía de hacer cualquier día, porque él era el Señor del día. O sea, que lo que nosotros podamos hacer para Dios no tiene que ser en un día específico. Y que nosotros no podemos criticar a nuestros hermanos del sábado, porque ellos guardan el sábado cuando nosotros queremos tomar otro día para nosotros. Pero eso es un tema bien amplio que esta serie va a estar bien interesante. Vamos a dejar que la pastora nos esté leyendo esta cita bíblica. 13:1. No, lea desde el día en adelante. Dice Nehemías 13, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas, y que los levitas cantores que hacían el servicio habían huido con cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite y a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matatías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Jehová, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares
y en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que venían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescados y toda mercancía, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Salte al 6, al versículo 6. Versículo 6 dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, No. porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Muy fuerte. Déjenme explicarle este acontecimiento. Nehemías había tenido una lucha campal con Tobías, con Sanballat, una lucha campal contra ellos porque ellos querían que él no reedificara los muros. Desde ese entonces Desde ese entonces. empezó la lucha. Pero ¿qué pasa? Parece que Sanballat y Tobías vieron la fortaleza que tenía Nehemías y él y cómo el rey, la relación con el rey, y la relación que tenía con el rey. Entonces, ¿qué terminaron haciendo Sanballat y Tobías? Simple. Terminaron emparentándose con el sumo sacerdote. Ambos empezaron a emparentarse con las dos familiares del sacerdote, se casaron y le dieron la recámara, la habitación dentro en el templo, donde estaba el vino, donde estaba el diezmo, donde estaban las primicias, donde estaban las promisiones y los instrumentos de música. Entonces, ¿qué pasó con eso? Lo que sucedió con eso fue que sacaron todos esos utensilios, diezmo, ofrenda, primicia, sacaron todo de la casa de Dios y entraron a Sanballat y a Tobías. Ya Sanballat y Tobías no le hacían guerra al pueblo de Dios, no le hacían guerra a Nehemías. ¿Qué fue lo que hicieron? Se unieron. Eso se llama sincretismo. De hecho, la palabra gesén significa mezcla en árabe. Significa mezcla. Entonces, ¿sabe qué significa Tobías? Hijo del dios de la luna. Era un adorador del dios de la luna. Entonces, no le hizo la contra, lo que hicieron fue un sincretismo para que lo espiritual se profanara. Y todo lo de Dios, entiéndase diezmo, entiéndase adoración, hablaba de instrumentos, Sí, entiéndase vino, Todos. que hablaba de consagración, Aceite. aceite de unción, llamamiento, apartado para. Y habla del día de reposo, hablándose de liturgia. Es decir, que se hizo un sincretismo donde todo lo que era de Dios fue corrompido. Profanado. Pero ellos no lo percibieron porque fue ¿quién? El sumo sacerdote, el encargado de la recámara, que se había, el encargado del templo, del servicio, de la adoración, que se había corrompido, había adoptado un sincretismo para diluir, suavizar y tener varios conceptos, el concepto de Tobías y su grupo y lo que los hebreos practicaban. Y por ahí hay otras citas interesantes en Crónica, cuando habla de Acab y Jezabel, que luego la vamos a estar detallando, cómo la adoración a Dios fue en el tiempo de Acab, fue la abrumación, la burla más grande de todo lo que nosotros podemos leer en la Biblia. Acá considerado uno de los peores reyes de la historia. Tanto de Israel como incluyendo Israel, Judá, como usted quiera, en sentido general. Pero
¿De dónde nace eso? El sincretismo entre la adoración a Baal, la adoración a Dios, el sacerdotismo fenicio contra el sacerdocio hebreo, todo eso, hermano. Entonces, eso pasa en nuestro tiempo. ¿Es la iglesia o está la iglesia siendo bombardeada con ciertas ideologías, filosofías sincretistas para diluir la verdad teológica que nosotros creemos? Es una gran pregunta. ¿Estamos siendo nosotros bombardeados de forma silente? Quizás que nosotros ignoramos con ciertas ideologías que son, muchas de ellas, con apariencia de muy sí, profunda y de muy y espirituales. de que son buenas. Sí. No sé si ustedes han notado Sí. El gran movimiento rabínico que hay ahora. Sí. Sí. Oye, hay una rumba de evangélicos rabínico ahora que yo no descarto ciertas profundidades y conocimientos rabínicas. Yo no lo descarto eso. Hay muchos rabinos que tienen una muy buena enseñanza, pero esa es la minoría. Porque usted nunca va a separar un rabino, usted no va a separar el rabino sin su costumbre del judaísmo. Ujú. Porque si lo separa del judaísmo, no es No rabino. es rabino. Y hay muchos de ellos con creencias y conceptos totalmente antibíblicas. Pero ellos hacen entender, como bien usted decía, que superficialmente que eso está bien, que eso es correcto, que eso es bueno, que eso es espiritual. Pero si uno lo escucha a profundidad, uno se da cuenta que eso es totalmente antibíblico, sus bases. Y lo extrapolan al evangelio Sí. y te dicen, no, ese es un rabino cristiano. Y enseñan a otros. No, que lo ese es un maduren. rabino que tomó concepto cristiano, Ujú. lo vio bueno, Exacto. saludable, lo tomó su base del judaísmo y profesa lo que quiere profesar. Y eso se llama sincretizar. Porque no es evangelio ni es judaísmo. Y le tengo una noticia. En Dios no hay término medio. Así No hay es. medio evangelio. Ujú. Puede haber medio judaísmo, pero yo sé que medio evangelio no hay. O es evangelio o no es evangelio. Y el evangelio no cambia. El evangelio es inmutable. Ciertamente. El evangelio es el evangelio. Y es de Dios. Y lo de Dios no se corrompe. No se corrompe. No, que se está corrompiendo el evangelio. El evangelio no se corrompe. Se corrompen La gente, evangélicos. ¿Y exacto. sabe lo que más me preocupa, ministro? Que el simple hecho de hablar de un rabino, ya se está hablando de una figura a la que se le debe de escuchar. Ujú. Sí. Y que lo que dice se debe de tomar en cuenta. Exacto. Así que el que tiene la tendencia de seguir ese tipo de ejemplos, pues no investiga, no averigua. Simplemente asume como tal lo que esa persona dice. Claro. Y eso es lo peligroso, porque si no te documentas y puedes diferenciar si lo que ese rabino enseña realmente está apegado a los principios, a lo que debemos de apegarnos, entonces pues vas a ser uno más de lo que se van a corromper. Por lo tanto es importante tener el conocimiento, ¿verdad? Para poder identificar cuáles son esas enseñanzas que son propias del mismo sincretismo que hoy en día nos está invadiendo de una manera vertiginosa. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando usted conoce, como bien usted decía, el evangelio es uno. Es el mismo, está establecido en las Sagradas Escrituras. O sea, el Señor ya no hay más nada que tenga que cambiar. Sí pueden cambiar las formas, pero el fondo, la forma, o sea, lo que ya está establecido es uno solo. Y cuando usted se va a la Biblia y usted conoce a profundidad lo que el Señor estableció, usted no se va a dejar confundir por cosas, por corrientes que vengan. Por eso es la importancia de estudiar y conocer la palabra de Dios. Porque entonces si un rabino viene y te dice tú puedes profanar Exacto. el templo. Y o como lo cualquier dijo utensilio, él, uno lo cree. Exacto. Ah, porque fue un rabino. Exacto. Mire, hay un concepto bien interesante que quiero leerlo para no errar. Dice, la realidad de la iglesia posmoderna. Oiga lo que dice. El pensamiento posmoderno se caracteriza por dar una apertura a todo tipo de creencia e idea sin el filtro del razonamiento teológico,
Por lo tanto, no tolera ningún valor o verdad que quiera definirse como absoluto. O sea, para esta corriente hoy en día, no hay un filtro para tú decir si esto está bien o esto está mal. Yo lo acepto. Y es por eso que en una de nuestras intervenciones fuimos quizás un poquito puntuales con las personas que tienen la facilidad de hablarle a masa, hablarle a muchas personas. Que cuando usted no domine un tema, mejor no hable de ese tema. Cuando usted entienda que un tema usted puede tener una concepción de un tema, pero eso no quiere decir que sea la realidad claro, teológica. Sí. Y hoy en día vemos hasta muchachos por ahí haciendo aseveraciones. Yo recuerdo cuando pasó una situación con un joven que después de haber estado tanto tiempo en el Evangelio, con una profecía y una palabra que iba a andar el mundo adorando al Señor, después que él se declara que es una persona que tiene otra inclinación sexual, pero usted vio cuánta gente empezó a utilizar la Biblia y a defenderlo y esto, y a criticar el evangelio y a autollamar, evangélicos, llamándole a otros evangélicos que eran retrógrados, que eran religiosos, que eran... No, hermano. Una cosa es usted fallar y otra cosa es permanecer en eso que usted está haciendo. O sea, eso no fue que esa persona cayó. Eso fue que esa persona decidió vivir eso. Fue una decisión. O sea, fue una decisión. Él decidió tener esa vida. O sea, nadie, ni la Biblia, nadie lo juzga. Y eso le abre puerta a lo que estamos hablando sobre el sincretismo. O sea, si tú aceptas esa realidad, y inclusive quiere usar la Biblia o la palabra para justificar. Y ya eso existe. O sea, hoy en día hay iglesias. Entonces, ahí es donde queremos entrar. Entonces tenemos personas hoy en día cristianas que ya... Que sus debilidades sus pecados, ellos lo ponen como un orgullo. No, pero claro, ¿no? Porque Dios me ama y Dios me perdona. Hay personas, ya hay iglesias y hay ministros, pastores de renombre ya diciendo no, porque no, espere, usted no puede hacer de la Biblia lo que usted crea que puede hacer, eso no es así. La Biblia, al igual que como un manual de un televisor, de un teléfono que usted compró, que usted no puede violentar los pasos, así mismo en la Biblia, usted no puede adecuarlo a su idea, a lo que usted cree. Porque usted, ay, pero qué pena, no, porque es que canta tan bien, es que predica tan bien, no. Entonces, por ese tipo de expresiones, es que hoy tenemos dentro de la iglesia un sinnúmero de ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y vamos a empezar, por lo menos, a grosso modo, porque luego vamos a detallar de cuándo viene, cómo nacen, cada punto de esto. Cada idea. Y no obstante, antes de pasar a otro término, siguiendo la línea a lo que comentaba ahorita, las mayoría de las sectas falsas que hoy en día existen vinieron por una idea que tuvo alguien. Sí, claro. Por algo que alguien pensó, creó y lo dio como bueno y válido, lo enseñó a otros y esas personas siguieron y hoy en día se están fundamentadas, tienen sus bases y creen en eso. Entonces, la misma Biblia no se equivoca cuando dice que aún un ángel del cielo venga enseñando otra cosa, me parece, estoy parafraseando, sea anatema. Claro. O sea, que el evangelio uno es, la palabra de Dios uno es. Y todas esas cosas, yo digo que también van ligadas al sincretismo, porque a veces de una cosa se crea otra, se mezcla y se sacan cosas nuevas. Claro que sí, miren. Por ejemplo, un tema bien rápido. Un concepto bien rápido, el humanismo. El humanismo. ¿Qué establece la filosofía del humanismo? El humanismo establece, le da el lugar al hombre como el centro de todo.
el humanismo establece que nosotros somos el centro de todo. Y usted va a decir, Mano Montilla, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? Sí, Mucho. sí, Hoy claro en día. que sí. Pero ¿cuánta gente no encuentra un título para ponerse dentro del Evangelio? ¿Cuánta gente no necesitan tener a uno que le seque el sudor y a otro que le agarre la Biblia y a otro que le... Sí. Como, ¿cuánta gente no tienen un grado más alto que todo el mundo? Y que yo escuché, yo he leído y he visto ministros decir que gente de su congregación, si no le honran a ellos, están en pecado. O sea, que esa gente pecan contra ellos. Yo pensé que se pecaba contra Dios. Eso pensaba yo. Entonces, o sea, se están autoconstituyendo en una especie de deidad. exacto. O sea, eso es peligroso. ¿cuánta gente, no? Y la Biblia habla de esto, que este espíritu de avaricia, de arrogancia, de idolatría. Es idolatría. Es idolatría. Y eso se predica. Claro. Se está predicando mucho últimamente. Entonces, lo que es tú valorarte demasiado. El yoísmo, Exacto. el yoísmo es lo mismo que el humanismo. O sea, el yoísmo es yo soy el centro de todo. ¿Y cuál es el fundamento del humanismo? El fundamento del humanismo es que nosotros somos el centro de todo, somos lo más importante y que todo gira alrededor de nosotros. Eso no es lo que establece, ningún concepto cristiano establece eso. El centro de todo es Jesús. Así es. El centro de todo es Dios. Nuestro Dios. Pero el humanismo dice todo lo contrario. Un humanismo disfrazado desde que viene desde Mateo, del capítulo 4 en adelante, cuando Satanás le dice a la mujer, serás como Dios. No. Tú vas a saber todo como Dios. Entonces, ese yoísmo viene moviéndose en la... Desde el principio. Oh, pero ¿y cuántos emperadores en Roma se autoproclamaron dioses? Por esa corriente filosófica. ¿Cuántos líderes griegos que de ahí es donde nace literalmente el humanismo? ¿Cuál era el concepto de los griegos? La raza perfecta. Sí. Oiga, la raza perfecta. Una raza superior. Se adoraban ellos mismos. Ese es el concepto. Ah, sí, eso no existe en el Evangelio. Claro que sí. Sí, no existe. Claro que sí. Cuando no creemos tan gran cosa, no creemos que somos el centro, lo más importante. No. Lo más importante en lo que nosotros es Dios. Yo te contaba en una ocasión, me parece, que una persona se ofendió porque yo no lo llamaba como evangelista. Yo lo llamaba por su nombre porque había una relación de confianza. Pero cuando no aguantó, vamos a decirlo así, me reprendió y me dijo que yo le estaba faltando el respeto porque yo no lo llamaba como evangelista, no por su nombre. O sea, que él no quería que yo lo llamara por su nombre, sino como evangelista fulano de tal. Y yo de verdad quedé estupefacto, o sea, quedé sorprendido. Yo decía, bueno, yo entiendo que eres un evangelista, pero al grado de que te ofenda porque yo no lo menciones, o sea, no lo diga de tal manera. O sea, fíjate cómo se relaciona con lo que tú dices, el humanismo. Ese yo de la persona, ese autoproclamarse y que se le dé esa gloria y ese honor. Entendemos que hay que honrar a los ministros y a los hombres de Dios. Pero la honra no se pide, la honra se gana. Okay, gracias, hermano. Y la honra nace de quien nace de quien quiere honrar, no del que la pide. Porque hay un error ahí. No, porque a mí hay que honrarme. No, la honra no se pide. La honra se gana. Y en base o en virtud a algo que tú has hecho, que ha trascendido. O sea, tú quieres ser honrado, pero tú no has trascendido en nada. Y no que lo haya buscado, no, sino que salga de manera espontánea. No, que tus hechos ameriten honra. Por ejemplo, Dios honró a Job. Sí. Lo honró. Cuando Dios habló a Satanás de Job, lo honró, pero en base a sus méritos. No hay honra sin méritos. No hay honra sin méritos. Entonces,
no, porque yo merezco esto, yo tengo que estar allá, a mí hay que buscarme el mejor vuelo, a mí hay que buscarme la mejor habitación, a mí hay que ponerme pétalos en la cama, a mí hay que... No. Pero tú fuiste al Calvario. Ay, ay, ay. Porque el humanismo establece que tú eres el que está en la parte superior del eslabón. En la cima. Claro, pero el cristianismo te enseña que el más grande es el más pequeño y el más... Wow, pero qué diferencia. Es mucha la diferencia. Y que el que se cree más grande, ese será el más pequeño y es el que debe servir. Aquí el servicio es inversa. O sea, el que más líder es más servidor. Porque el liderazgo en este lado está en base en cuanto tú sirves. Exacto. La misma Biblia dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. servir. El más grande pensador, el más grande revolucionario, filósofo, líder. Miren lo diferente que fue a los grandes emperadores, a los grandes líderes de Grecia, de Roma. Y no buscó honra ni la pidió. Y no la buscó. No, fue en base a lo que él hizo. Entonces, el sincretismo te disfraza esto, te diluye esto y te pone a ti con un ego que no cabe en tu corazón. Y eso nos está matando. Ese es el ego que tiene el político, que tiene también en nosotros. También en nosotros. Sí, se va diluyendo. Se va diluyendo. Que yo no puedo entrar al servicio hasta que no llegue mi parte. Estoy en una habitación ahí. Sí. Cuando llegue mi parte, yo hago mi acto. Está metiendo profundo, ministro. ¿No? Bueno. Y hasta pregunta, ¿a qué hora me entregan? Para yo llegar 10 minutos antes. No, yo llego cuando me toque a mí. O sea, que el servicio es para quién. Wow, Dios. ¿Quién no disfrutaba del servicio en el Antiguo Testamento? ¿Quién no disfrutaba del servicio? No. Estamos mal. Otro concepto que se ha metido dentro de la iglesia, que es una corriente filosófica, el hedonismo. ¿Qué establece el hedonismo? El hedonismo establece que tú no puedes coger lucha, para decirlo en el argot popular. Eso viene de Epicuro, un filósofo por ahí, que él decía, griego, que él decía que usted no puede vivir momentos amargos, que la plenitud en usted está en el placer, que el placer es el mejor estilo de vida del ser humano, que el ser humano nació para recibir placer. Induciendo una vida desenfrenada. Claro. Una vida desenfrenada y una vida que no expresa que tú no puedes tener situaciones adversas. Y usted sabe cuánta gente en los púlpitos está diciendo que tú no fuiste llamado a vivir tal situación porque eso es maldición, así que tú no tienes que vivir precariedad. Tú ten pecado si eres pobre. No, y que tú fuiste llamado a vivir todo bien y todo nítido. Entonces no van a venir los procesos. No hay prueba. No hay situaciones adversas. No van a venir las dificultades a tu vida. Que si te enferma el diablo y que ese fue el mismo concepto que se venía arrastrando y por lo cual los amigos de Job en cierta ocasión le hicieron ver a Job. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, si tú estás mal, fue porque tú fallaste. Sí, fueron directos. Porque ellos entendían que si tú vivías una vida plena, no podía pasarte nada. No podía pasarte nada negativo. Y ese ejemplo, un ejemplo totalmente, o sea, como que para analizar de que una persona justa, perfecta, como lo llama la Biblia, pasa aún más. El Señor yo creo que quiso enseñar eso a través de la vida de Job. Pero extrapolamos esto, lo mezclamos, lo disfrazamos y lo diluimos dentro de la iglesia de Cristo. Lo pasamos por ahí y ya la gente te habla, no, todo está bien, todo está bien. Y tú fuiste llamado a vivir. Una guerrera. Con el concepto, tú escuchas muchas veces a gente hoy que tú crees que estás escuchando
a gente de meditación trascendental, más que evangélico, y que establece, eso es otra corriente de la meditación trascendental. Si tú lo pensaste, Lo vas si a está tener, en tu mente, se materializa. puedes tenerlo. Oye, esa es la fe, transformando la fe a la meditación trascendental, que es una corriente asiática que viene que viene de Buda, que viene de chakra, de todo eso. No, si tú lo piensas, lo puedes tener. Si está en tu mente, lo puedes materializar. tener. Solo tiene que externarlo. Eso es la meditación trascendental. ¿Cómo lo cambiamos nosotros? Si tú lo crees y lo declaras, en el nombre de Jesús. O sea, es muy diferente. O sea, es muy diferente. Muy diferente. O sea, lo disfrazan, lo traen, meditación trascendental, todo lo que tú piensas, lo puedes tener. No, eso es mentira. La Biblia no enseña que Dios te da todo lo que tú quieres y todo lo que tú pides. No, Dios no enseña eso, nunca jamás. Dios no es el mago de la varita. No, Que uno, Dios okay. no es Aladino. Exacto. Es como el genio de Aladino. No. Dios nos da lo que está conforme a su propósito. Dios no nos da tú le pides al Señor todo lo que tú pidieras al Señor. Dios te lo va a conceder en mi nombre. No, ahí entra el concepto en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Lo que está bajo mi escrutinio. Exacto. Lo que está bajo mi escrutinio es lo que yo te voy a dar. Es lo que está bajo mi sello. Aleluya. Es lo que yo te voy a dar. Cuando dice en mi nombre, el nombre es mi permiso. Eso ejemplificaba cuando tú sellabas con el anillo, el emperador tal, el rey tal, el nombre de... Eso decía, lo que tú pidas que esté bajo mi anillo, mi sello, yo lo voy a dar. O sea, lo que yo permití, lo que yo dije que sí podía darte. No es lo que tú pediste. Lo que tú piensas. No. Es lo que yo decidí que debo darte. O sea, lo que yo sellé. La meditación te dice, no, pero ¿qué? ¿Y usted sabe cuánta gente han dejado la pastilla de la presión? De la diabetes. Porque alguien le dijo, oh, sí, piensa ahora mismo. No, eso no es así. Eso se llama, no, que si tú, porque tú cierras los ojos, no, eso es de allá. Eso es del Oriente Medio para allá. Y que tú lo piensas, y tú, no, y tú lo piensas 1 y 10,000 veces y no pasa. No, porque Dios va a arreglar tus finanzas y sigue igual, porque eso es meditación trascendental. Tú quieres que tu mente se convenza de algo que no es una realidad, porque Dios no te va a dar a ti, cuando tú eres un mal administrador, lo que tú estás pidiendo. Dios quiere mejor que tú resuelvas tu problema de administración para que le sea fiel en lo mucho y en lo poco. Lo que me impacta es, ministro, la forma en la que eso ha trascendido con la historia y el tiempo. Son culturas, son costumbres paganas, ritos y todo lo que ya se ha expresado. Y cómo se ha ido infiltrando de manera muy sutil y muy moderna en nuestra época. Que es, bueno, de eso es que se trata el tema. Porque tú desglosabas eso y yo decía, mira, el ministro hasta como que lo dramatiza de la forma en la que ellos lo dicen. Y es una realidad, ¿no? Es así, ¿verdad? Y es preocupante porque eso está en nuestras iglesias hoy en día. Esas costumbres están ahí. Y si usted las desconoce, pues investigue, comience a estudiar, comience a investigar de dónde vienen esas costumbres que no tienen ningún tipo de relación con la palabra o con la sana doctrina que nosotros debemos de profesar. Oh, por ejemplo, un ejemplo de esto. El que me vio sufriendo, sí. Tú no sufriste porque querías sufrir. Tú no sufriste porque el hombre quiso que tú sufrieras. Tú sufriste porque esa era parte de tu propósito. Eso era parte de tu proceso. ¿O dijo eso Jesús?
el que me vio Exacto. crucificado no me va a ver resucitado. ¿Usted se imagina Jesús diciendo eso? El que no lloró conmigo en la cruz no va a comer conmigo después que yo resucite en Emaú. ¿Dijo eso Jesús? No. No. Y todos aplaudimos. No. Hay gente que van a seguir sufriendo. No. Van a seguir, ¿sabes por qué? Porque si la idea es saberse en esa situación para luego decir que el que me vio así, luego me va a ver de tal manera. No. Vamos a ver por qué tú estás sufriendo. Si es por tu propia concupiscencia, por razones que tú mismo provocaste, vas a seguir sufriendo. Claro. Porque si eso no estaba dentro del propósito de Dios, porque Dios sabe todas las cosas, Dios sabe que en qué proceso va a permitir que tú tengas que pasar. Y Él sabe con qué objetivo va a permitir que tú pases por tal proceso. Pero hay procesos que son procesos que nosotros mismos Lo provocamos, exacto. Como dicen por ahí, desierto en el que nosotros nos introducimos. Sí. Exacto. Pero eso es solamente dando puntos de cosas que nosotros estamos viendo a diario. Fíjense que en nuestros servicios se van más en ovaciones que en manifestaciones. Porque esas cosas le gustan al ánimo. Sí. Y la gente se anima y aplaude. O sea, aplaude. Ya, yo no digo que aplaudir es un pecado. Lo que te digo es que antes tú dabas una palabra y la gente se desgreñaba. Pero ahora la gente lo que se pone de pie y aplaude. Una ovación como que es una presentación de un artista. No. Tenemos que revisar y tenemos que ver, llevarlo a la luz de la palabra, todas las cosas que estamos haciendo, que se están haciendo tendencia dentro de nosotros como cristianos. ¿Quiénes están hablando? Si lo que tú estás diciendo puedes decirlo. Exacto. Feminismo. Ay, ese le vamos a dedicar mucho tiempo. A ese feminismo. Ahí sí hay tela. A ese feminismo de que gobierna, mujeres de gobierno. Ay, Dios mío. Eso nace desde 1961. En el 1960 inicia el primer movimiento feminista, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y ya en el 1961, un año después, ya había una mujer dentro de la iglesia promoviendo y solicitando la posición de la mujer dentro de la iglesia. Un año después, hermano. Un año después de eso. Un año después. Ahí está la historia. Búsquelo en Google si usted quiere. Cuando inicia a infiltrarse el movimiento feminista dentro de la iglesia. En una iglesia metodista bíblica. O sea, estamos de acuerdo con el lugar de la mujer. Estamos de acuerdo que la mujer y el hombre somos iguales. Tenemos roles diferentes. Sí, pero el feminismo que ha venido suscitándose de unos 20 años para acá, no es pidiendo el lugar de la mujer, es superiorizando a la mujer por encima del hombre. Es una guerra entre la mujer y el hombre, es una guerra en el que la mujer humilla y pone por debajo al hombre. Es eso, no es de que la mujer, ya la mujer no está pidiendo lugar, porque de hecho la mujer está por encima del hombre en los estudios, preparación, posiciones. en las empresas, hay más mujeres en las empresas, en la iglesia hay más mujeres que hombres. O sea, el liderazgo de las iglesias es más de mujeres que de hombres. Sí, o sea, la mujer ya no necesita pedir ningún lugar, la mujer está por encima en posición que el hombre. Ahora bien, en cuanto a rol desde el punto espiritual, lo que la Biblia establece no puede cambiarse. Porque la sociedad haya cambiado, la Biblia establece un rol para la mujer y un rol para el hombre. Si el hombre se pasa de ese rol que establece la Biblia, está en pecado. Si la mujer se pasa de ese rol que está en la Biblia, que nunca fue intención de Dios poner a la mujer por encima del hombre y ni al hombre por encima de la mujer. No, esa no es la intención de la Biblia. Porque ya hay hasta feministas por ahí que dicen que Dios es machista. Falta eso. Sí. Que dicen que Dios es machista. Decirlo, sí. O sea, dice,
Es como tratar de cambiarlo todo por lo que ellos piensan. No, espérese. Dios nunca quiso establecer a la mujer por encima del hombre ni al hombre por encima de la mujer. Dice, no, porque, no, pero estamos hablando de una cultura semita. No era una cultura, que no fue la Biblia que te estableció eso. Fue una cultura semita que vino arrastrando eso. Dios vio el mal y luego Dios empezó a trabajar con eso. Pero no es que la Biblia apoya que el hombre menosprecie a la mujer bajo ninguna circunstancia. Y vamos a dejar que una fémina hable y de su punto de vista también. Para que no vayan a decir por ahí, mira, pero no la deja hablar. No, eso cuando lo tratemos vamos a desglosar, pero yo creo que ni es bíblico el machismo ni es bíblico el feminismo. Claro que no. Y hay muchos, corroboro con lo que usted dice, hay muchas mujeres que se han levantado. Creo fielmente, no por ser mujer, creo en el ministerio de la mujer, creo que Dios llama a mujeres y le da posición dentro de la iglesia y ministerio, y eso bíblicamente lo podemos comprobar. Pero también se ven muchas mujeres que tratan de empoderar, y no estoy de acuerdo en cierta manera con el empoderamiento tampoco, porque tratan de empoderar a otras. Y se han escuchado, hermanos, hasta si el hombre que tú estás te hace la guerra, bótalo, Sí. y tal cosa. Y le llenan la cabeza a otras mujeres, a otras siervas que están tranquilas en su casa, a hacer una guerra con el hombre en la casa. Sí. Como bien usted dice, donde viene la competencia entre roles, cuando la Biblia te establece qué debe hacer el hombre y qué debe hacer la mujer. Eso está tan sutil, Sierva, que, por ejemplo, un joven o un departamento tal hace un evento y un varón que lo está ya hay dos, no, pero nosotros también tenemos que hacer uno. Sí. O sea, no ven ni siquiera el propósito. Sí, Lo que ven es que es un hombre y que y ahora las mujeres tienen que hacer uno. No, nunca fue así. O sea, lo que se hace en la iglesia, por eso el que me invita a predicar a mí, y que, no, porque es solo para mujeres, y usted tiene, no, yo le predico a la iglesia. A la iglesia. No, y que si se le va a predicar a un grupo, yo creo que eso se hace en privado. O sea, si usted quiere aconsejar con temas debidamente que tienen que ver con el rol de la mujer, eso se hace en Entonces, eso reuniones. exclusivamente lo que hay son mujeres. Pero yo he ido a iglesias, a congresos de mujeres que hay muchísimos hombres, y entonces, no, porque nosotros las mujeres, yo en una ocasión, en un congreso, yo dije, no, porque aplaude, qué sé yo qué. Yo no aplaudí. Ay, ¿por qué usted no aplaude, varón? ¿No le gustó? Y dije, no, porque ella está diciendo que aplaudan las mujeres. O sea, el mensaje, todo lo que ella ha dicho es para las mujeres. Nosotros aquí no pintamos nada. O sea, eso, hasta ese nivel hemos fraccionado aún hasta nuestros servicios. Y se hace un congreso de caballeros, el congreso de las mujeres, como una especie de y competencia. es bueno que lo hagan, pero lo que se puede ver actualmente es esa ligera competencia. Exactamente, todo es la intención. No, porque es como la intención, exacto. Mujeres de gobierno, mujeres empodérate, mujeres guerreras, mujeres super y hay que tener cuidado con mujeres, eso. No, hay mujeres. Oye, el mensaje Porque es directo, porque no es ni siquiera disfrazado. Exacto, es directo. Lo directo. que se quiere Y hay que tener cuidado decir. con O sea, eso. No diga que eso está maquillado ni nada por el estilo, no. Deje ese hombre. Eso es lo que le digo. Entonces esa Que Dios mujer, quiere algo mejor para ti, porque Dios está ahí. esa mujer sencilla que está en su casa haciendo lo que el Señor le ha mandado, escucha a otra así empoderada que le dice esas cosas, ya va cambiando de opinión porque quizás su mente no está tan fundamentada, ¿verdad? Y llega a la casa y hasta quiere destruir esa. Eso es un asunto, yo digo, que hasta el mismo Satanás. Porque el único que destruye y divide es Satanás. Es como alguien decía, déjenme decir algo breve. Si un matrimonio no se unió, ¿verdad? Y vamos a suponer que no se uniera de acuerdo a la voluntad de Dios, pero se casaron y están ahí. Ya desde que se casaron es la voluntad de Dios que estén juntos, porque el Señor no apoya la división y el divorcio. Entonces, si ya ese matrimonio, sea como sea, está ahí, por más, está bien que hay cosas que no se van a soportar, pero nosotros no somos quienes decirle a esa mujer, porque también hay esto, no aguante, no soporte, no le aguante nada a ese hombre. Y si tú eres esto, tú no tienes que aguantarle nada a ese hombre, no. O sea, a veces usted tiene que soportar cosas para usted mantener un matrimonio.
se han escuchado testimonios. No es que usted va a soportar, quiero que me entiendan con este comentario, no es que va a soportar violencia y ciertas cosas que son verdad fuertes, pero a veces por cualquier cosita que otro te dice ya tú quieres soltar el hogar. Pero en el voto se dicen las buenas y las malas. En la buena y en la mala. Hay momentos malos también. Por eso digo. Sí. Entonces, si nosotros no le enseñamos a la generación que viene que hay momentos malos, que hay momentos de dificultad en todo el concepto de una relación. de una relación, entonces cuando llegan esos momentos malos, como no le enseñamos eso, ellos van a tirar la toalla. Y por eso todo ha cambiado. Usted no se fija que hasta el matrimonio eso es algo fácil. Yo me caso, si no me va bien, yo suelto eso y me caso de nuevo. Exacto. Y eso no es nada. Porque eso es lo que se está vendiendo, o sea, y esto hay que dedicarle mucho tiempo y hay que trabajarlo mucho, profundo. porque, mire, esto es tan tremendo. El otro día yo estaba viendo una serie de televisión. Usted sabe que tradicionalmente todo el que nos está escuchando y nos está viendo sabe que nosotros fuimos todos locos con Superman. Sí. ¿A quién no le gusta? Pero yo vi en la serie de que hay una chica que se llama Supergirl. O sea, como hay Superman, ya tiene que haber Supergirl. Sí. Y hay una pelea entre Superman y Supergirl. ¿Y usted sabe quién ganó? Supergirl. Fue Supergirl la que ganó. Oiga, mire hasta dónde va el asunto. Y se va filtrando. Y se va filtrando. Y eso lo vemos. Si hay un Pantera Negra, ya están pensando hacer Pantera Hembra. Sí. Si Tiene que estar en proyecto. No, claro, si hay un Spider-Man, hay un Spider-Man, un Spider-Woman. Woman Spider. Algo así. Entonces ya hay una mujer. O sea, todo lo que hay un varón, ya están reclamando que tiene que haber una mujer. Bueno, muy fuerte. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la competencia? La mujer es linda, es un regalo de Dios, una bendición. ¿Por qué nosotros queremos como hacer un pleito entre? No es necesario. La Biblia nunca estableció eso. Pero en las demás intervenciones vamos a estar hablando de esto detalladamente. Vamos a estar hablando de otros conceptos importantes. Ya no hay tiempo para más. Pero en la próxima entrega lo vamos a estar detallando. Vamos a tomar por lo menos 2 o 3 conceptos filosóficos, psicológicos y otros conceptos que por ahí andan, que lo tenemos a flor de piel en las iglesias, la adivinación y sus consecuencias, la idolatría, todo eso lo vamos a estar viendo. Ya no hay tiempo para más. Usted que nos está escuchando puede buscarnos en nuestra plataforma digital, en nuestro canal de YouTube, en Ministerio Edgar Montilla, y usted tiene un Ministry Gente con Propósito. Ministry Gente con Propósito, y ya la pastora también va a hacer un canal de YouTube. Pero si no, usted entre a nuestro canal de YouTube, que ahí nosotros subimos esta transmisión, y usted puede llevar su anotación para ya cuando tengamos la próxima intervención. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, no hay tiempo para más, pero esta serie pica y se extiende. Gracias Dios, tu amor es para